buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuenta nada con la grata presencia del ingeniero Eduardo Estrella, candidato presidencial de la Cuarta Vía. Nada, ingeniero, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, le agradezco el que me permita compartir este conversatorio. Nada, y en nombre del Consejo de Directores de la Fundación, le agradezco de antemano su participación en este conversatorio. Sí, muchas gracias, Servio. La presencia de nosotros aquí, precisamente también nos sentimos muy halagados de una demostración de lo que creemos en la Fundación Institucional y Justicia, en el trabajo que ustedes vienen realizando por la transparencia en la vida pública dominicana, y parte de ese programa de la Fundación es precisamente este programa, donde ustedes semana tras semana tratan de llevar orientación al pueblo dominicano. Ingeniero, usted es un hombre de Estado. Usted fue senador y fue para aquella época uno de los senadores más prolíferos del Congreso Nacional, y probablemente usted ha sido un buen ejemplo de lo que debe de ser un legislador. Pero usted también fue secretario de Obras Públicas. Bajo su dirección se construyeron miles de kilómetros de carretera, se construyeron más de 5.000 viviendas. Ha sido una de las gestiones más prolíferas. Pero también ya usted ha sido candidato a la presidencia de la República en el 2004, y vemos cómo en esta ocasión, usted quiere y vuelve, si se quiere, a participar en la contienda electoral que se celebrará el próximo 16 de mayo. Obviamente, usted es de los candidatos que tiene un discurso político, y el que ha presentado desde antes que los demás ya lo que vendría a ser su programa de gobierno. ¿De qué es de lo que se trata? O sea, ¿sobre qué eje se sustentan el programa de gobierno del ingeniero Eduardo Estrella? Sí, mira, yo creo que uno de los problemas fundamentales del pueblo dominicano es el desempleo, la falta de oportunidad para la juventud dominicana. Tenemos que hacer énfasis en la educación, pero si junto con la educación no insertamos a esos jóvenes al aparato productivo nacional, le estamos haciendo un gran daño al país. Y en ese tenor, nosotros hemos dicho que hay que hacer un gobierno que plantee la austeridad administrativa, la reducción del gasto corriente y la reducción de los impuestos en la República Dominicana, como una forma de dinamizar la economía y precisamente poder aumentar las exportaciones en nuestro país. Ese modelo lo llevó en el año 91-92 el presidente Balaguer con la reforma fiscal. Claro. Lo llevó el presidente Aznar en México, en España, en sus 8 años de gobierno. Lo ha llevado últimamente Irlanda, el modelo irlandés, que todo el mundo lo ve como un milagro, y en donde han pagado su deuda externa en 12 años. Claro. Ha sido precisamente por reducir los gastos corrientes y reducir los impuestos. Más en este momento, fíjate, Sergio, que estamos ante la presencia de una recesión en Estados Unidos. Urge que el gobierno tome medidas inmediatas, porque hemos visto que ni siquiera en su último discurso el presidente Fernández lo trató, de bajar los impuestos para promover las exportaciones del país, porque hasta cierto punto, si no bajamos los precios de los productos a exportar, va a haber menos demanda de consumo en Estados Unidos por la recesión, y entonces lo que sí puede bajar son los productos americanos, y entonces aumentar la importación en el país, y eso sería muy peligroso en un momento que tenemos un déficit de la balanza de pago en este año que cerró por más de 1.600 millones de dólares, aún habiendo aumentado los precios internacionales del ferroníquel. O sea, aún con esa ayuda, vamos a decirlo así, el déficit de la balanza, la cuenta corriente, la balanza de pago es muy grande. Entonces, yo enfocaría la política dominicana en ese tenor, lógicamente, acompañado de algo muy importante, de una revolución moral en la República Dominicana. Ahora, usted ha hablado de la necesidad de crear fuentes de trabajo,
y nada, y que eventualmente su gobierno se concentraría en lo que tiene que ver con la educación. Sin embargo, en la República Dominicana tenemos un déficit respecto a la calidad de la mano de obra. Y ha sido la baja calidad de la mano de obra lo que probablemente ha incidido en nuestro modelo económico. Ustedes, dentro de lo que es la visión económica del candidato, ¿han contemplado esa situación? Perfecto. Por eso nosotros abogamos por la instalación de institutos tecnológicos. Ya. Porque hagamos una política de manera responsable en el país. Empezando por el Estado y por el Consejo Nacional de Educación y todas las universidades, de que también a la juventud dominicana se le oriente sobre qué carrera debe estudiar y darle incentivo a las carreras que el país demanda más para insertarse en la competitividad con los mercados internacionales. Eso es importante. Ahora, fíjate qué es lo que pasa, que tú no puedes decir que el modelo de Zona Franca está agotado, porque tú lo que debes tratar que esos obreros de Zona Franca, que tal vez no tengan mucha capacidad educativa para desempeñarse en otra área, junto con el trabajo que están realizando o que estuvieron realizando, pudieran irse formando y mejorando su nivel de educación para poco a poco ir insertando en otra área de la economía donde se requiera más especialidad, más tecnicismo. Pero tú no lo puedes hacer de un día para otro. Tú no puedes decir que porque tú entiendes que ese modelo está agotado, que no lo está agotado en Centroamérica, tú vas a permitir que se tiren 60,000 empleados a la calle. Ya. ¿Entiendes? Entonces, sobre una base del desempleo de esas 60,000 personas, ¿cómo tú lo vas a educar? Si ellos te dicen, sí, primero yo necesito comer, primero yo necesito alimentarme, primero yo necesito salud. Entonces, por eso tiene que ir una cosa de la mano de la otra, para ir cada vez más capacitando nuestra mano de obra en la República Dominicana. Uno de los principales componentes en todo proceso de producción, y los estados se sustentan sobre la base de sus niveles de producción también, así como en lo que son sus estructuras institucionales. Pero como usted está hablando de producción, obviamente la producción no se limita a lo que es el componente de la misma, que es la mano de obra. Ese es uno de sus elementos. También están los costos, en fin. Vemos que nosotros entramos al DERECAFTA y vemos nada que la República Dominicana está en la obligación de tener que competir con los demás países del área. Evidentemente, muchas veces da la impresión, la sociedad tiene la percepción, como que nosotros no estamos al mismo nivel que muchos de los que van a terminar compitiendo con nosotros. ¿De qué es de lo que se trata, ingeniero? ¿Ustedes han contemplado eso? Porque la verdad es que eso de una u otra forma debe de llevarnos al centro de la reflexión, ¿eh? Precisamente, por eso parte de lo que te decía, si no bajamos los impuestos, el sector productivo nacional no puede ser competitivo. Es decir, decía un empresario, es que si nos siguen poniendo impuestos, vamos a exportar impuestos, no vamos a exportar productos. Y de eso no es lo que se trata. Es de poder, como tú decías, competir con calidad y con precio. Si tú a ese sector agropecuario, pequeña y mediana empresa, en la industria en general, tú no le das facilidades de financiamiento, ¿entiendes? Tú no puedes pensar que esos sectores van a ampliar y van a producir porque no tienen capital de trabajo. Claro. Entonces, aquí suponiendo es más fácil en la República Dominicana, y lamentablemente eso sale a veces del propio Banco del Estado, el Banco de Reserva, que te hacen una feria de vehículos y te prestan al 10 o al 10,5%, y tú te llevas una jipeta y te dan el financiamiento el mismo día, tú sales, como dicen, montado en tu jipeta. Si eso lo va a hacer una persona para solicitar un préstamo para comprar una maquinaria, que es la que verdaderamente genera empleo, porque la jipeta se hace fuera de aquí, no genera empleo, ese pequeño empresario tal vez se la ponen en China. Claro. Y le dura 2 o 3 meses ese financiamiento, pero a veces lo consigue a una tasa de un interés de un 15, un 18%, el doble de lo que te prestan para un vehículo, que eso no puede ser. Es decir, se está promoviendo el préstamo al consumo, no el préstamo a la producción. Y cuando tú ayudas al préstamo al consumo, tú indirectamente estás propiciando que aumente la importación en el país.
Definitivamente que sí. Efectivamente, entonces tiene que ser lo contrario. Ahora, yo quisiera que insistamos en lo que tiene que ver con la educación, que es un eje central de su visión como político y de lo que es el contenido de su programa de gobierno. En la República Dominicana, hará unos 40 años, 50 años, eran muy pocos los dominicanos que tenían acceso a programas de educación superior. Por ejemplo, en la década del 60 solamente teníamos una sola universidad. En esa universidad no había más de 6.000 estudiantes. Hoy contamos con más de 43 centros de educación superior diseminados en toda la geografía nacional. De esos 6 o 7.000 estudiantes que teníamos, hemos pasado a tener más de 300.000. Evidentemente nada de que se ha dado un paso trascendental. Ahora bien, el reto es no ya en lo que tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad de la educación superior que reciben eventualmente nuestros profesionales. ¿Ustedes han contemplado algo en esa dirección? Sí, pero va en dos direcciones. También con la cantidad, que es lo que yo te decía ahorita. Tenemos que ver en qué áreas se están graduando. Son las áreas que necesita la economía dominicana. Si yo te dijera que ahora mismo hay más de 2.000 estudiantes de término de medicina que están esperando plazas 2 y 3 años para hacer su pasantía de la Universidad de Medicina. Eso es una locura. Y no consiguen plazas del Estado. Entonces la sociedad no puede ser irresponsable, el Estado dominicano, tirar a la calle a todos estos jóvenes. ¿Tú sabes lo que cuesta graduarse de médico? Una de las carreras más largas y más sacrificadas y con nueva vocación. Entonces que esos jóvenes cuando salgan no tengan la oportunidad. Yo siempre me he planteado que una de las cosas que se debe hacer es esos 2.000 jóvenes de manera inmediata llevarlo a todas las escuelas que tengan más de 12 aulas y que haya un médico por cada escuela pasante que lleve a cabo una tarea de medicina preventiva que debe ser, es la medicina más barata que hay. Y tú me dirías, ¿de qué manera? Muy sencillo. Esos jóvenes profesionales llevarían el récord de cada familia, harían los planes de vacunación desde las escuelas, los programas de vacunación, llevarían control de qué jóvenes son asmáticos, son diabéticos, tienen enfermedades congénitas, habría menos deserción escolar, porque cuando llega a veces una excusa de un niño, el médico puede decir, no, déjame ver si es por fiebre, hay una excusa médica, ir a la casa a ver qué le pasa. Tal vez si es un comienzo de dengue, una enfermedad, el médico puede detectar inmediatamente y referirlo a un centro de extensión más importante. O sea, eso no ayudaría a muchas cosas. Porque hay enfermedades. Yo en estos días visitaba un hospital de niños en Santiago y me sorprendía ver 2 salas de ese hospital que estaban con niños con problemas de los riñones. Y yo le decía a un médico, pero qué extraño que tantos niños estén padeciendo problemas renales de infección. Y el médico me decía, a veces es muy sencillo, a veces ese tipo de infección con bacterias comienza por problemas de amigdalitis, que no fueron tratadas a tiempo. Y eso sencillamente pasa a los riñones. Entonces a ti te daría mucha pena cuando tuvo un niño de 6 años, de 3 años, de 8 años que hay que dializarlo, porque prácticamente ya sus riñones están en una situación difícil. Entonces, ¿cuánto le cuesta eso al Estado? ¿Podrá ya ese niño después recuperar su salud y ser un ente productivo en el país? O sea, en ese tipo de cosas es por donde tenemos que enfocarnos. O sea, mejorar la calidad de la educación, pero enfocar las carreras que son fundamentales para el desarrollo del país. Y por eso, tú me decías, ¿de dónde viene eso? Muy sencillo. Tenemos que sentarnos como nación a hacer un programa de nación a 20 años. ¿Qué queremos y hacia dónde vamos? Y los países que últimamente han progresado, se han desarrollado, ha sido bajo ese esquema. Que han orientado China, está muy clara qué quiere y hacia dónde va y cómo está preparado su juventud. No, y el caso irlandés también. Y el caso irlandés, lo que te decía ahorita. Anteriormente. Pero yo está muy claro. Sin embargo... Preparan los jóvenes, pero esos jóvenes saben que tienen trabajo seguro cuando salen. Claro que sí. Yo creo que también ha faltado que en ese plan confluyan la misión de lo que es el sector público y el sector con privado. El sector privado, que en definitiva es el que va a emplear en muchos de los casos indudablemente a esos futuros empleadores.
Dentro de las cosas que se debiera dar, y escúchame que te interrumpa, es suponer incentivos al sector privado que invierta en educación. Claro que sí. Mm. Digo, y eso no es una novedad, eso se da en la mayoría de los países desarrollados. O sea, eso pasa en Chile, se está dando en Brasil. Pero esa voracidad fiscal que hay aquí no permite eso. Claro, y desalienta un poco entonces, lo que son los procesos de producción. Efectivamente. Ahora, usted hablaba de la revolución moral, y eso implica muchas cosas, porque cuando uno habla de moral, uno habla de integridad, y cuando usted habla de integridad, usted habla de lo único que probablemente seamos dueños, tanto usted como yo, que hemos venido a este mundo con las manos vacías. Esa es la verdad. Eso es lo que nosotros debemos de defender, es lo que estamos defendiendo, porque después de todo, de lo que uno produce materialmente, uno no es el dueño y no el administrador. Efectivamente. ¿De qué es lo que se trata esa visión? Porque eso implica muchas cosas. Muchas cosas. O sea, ¿de qué es de lo que se trata esa revolución moral? Sobre todo en un país en donde no hemos sacado las mejores notas en materia de transparencia, en donde no hemos sacado las mejores notas en materia de corrupción, pero por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es lo que ofrece el ingeniero Eduardo Estella como para poder romper con lo que muchos hemos denominado, con esa estructura mafiosa, que funciona desde el Estado? Efectivamente. Entonces, ¿qué yo he planteado? Yo he dicho, si yo pasé por la administración pública y no metí la mano, eso quiere decir primero que se puede, y segundo que yo no voy a permitir que otro lo haga. Yo he dicho que la oportunidad que yo quiero de llegar a la presidencia de la República es para cuando yo salga, que mis hijos, cuando le hablen de mí, puedan tener la frente en alta, como yo la tengo cuando me hablan de mi padre. En ese sentido, yo creo que la moral empieza por la familia, por los principios, por esa clase que nos daban a nosotros de moral y cívica. Claro. De la educación de los valores. A mí a veces me apena cuando hay personas que dicen, Eduardo es muy bueno, pero le hace falta dinero, o no es tigre para ganar. Entonces yo digo, ¿y qué es lo que la sociedad quiere? ¿Un presidente que sea tigre? ¿Un presidente que en campaña vote mucho dinero? Pero tú lo que tienes que decir, si está gastando mucho dinero, ¿de dónde salió ese dinero? Claro. ¿De dónde salió? Por eso yo, a la clase humilde, a la clase pobre, que a veces se le quiere humillar con eso, y con necesidad, yo le digo, mire, lo que le vayan a dar, tómelo. Pero al final usted no tiene por qué agradecerlo, porque eso no es un favor. Eso se lo están dando a usted de lo que le han quitado, de lo que no le han permitido que usted tenga, porque el pueblo es el que paga los impuestos. Entonces coja todo lo que le den, pero vote por lo que le diga su conciencia. Que ese candidato no es que va a ganar, no, quien pone a ganar es el pueblo. El pueblo que tiene que decir por quién yo quiero votar, quién es el que representa un cambio en la República Dominicana, quién no es más de lo mismo, quién cuando ha estado en funciones públicas no ha quedado mal. Y si hoy no viene a ofrecer una obra, le podemos creer, porque cuando estuvo en una función pública hizo por esta comunidad. Yo a veces me sorprendo con candidatos que están o han estado en funciones públicas y van todavía a poblaciones, por ponerte un ejemplo, de la frontera del país a ofrecer cosas. Pero señor, usted tiene 8 años, usted tuvo 4 años, pero ¿qué hizo usted por esa comunidad? Y hay comunidades que yo voy y puedo decir con orgullo, los otros 2 candidatos que han estado 8 años y 4 años, entre los 2 han hecho menos por esta comunidad que lo que yo hice en 3 años como secretario de Obras Públicas. Y bueno, yo todas las calles de los pueblos de la frontera del país, yo la falté cuando fui secretario de Obras Públicas. Se habla de que usted asfaltó más de 5.000 kilómetros. Por eso, pero distribuido en el país. Y más de 4.000 kilómetros en caminos vecinales. Y carreteras. Y no puede decir un contratista o un suplidor que no dio un centavo. Y se hacía de acuerdo a las prioridades de cada región. Nadie puede decir que yo hice un camino para pasárselo por la finca a un amigo. Claro. Con tráfico de influencia. Entonces, eso es lo que la población dominicana, que te ofrezcan. Oye, me van a parecer que te ofrecen muchas cosas, pero no es que te ofrezca, sino quién te lo ofrece.
Definitivamente, y partiendo no solamente de lo que usted dice, sino de lo que usted ha hecho en su vida, uno llega a la conclusión de que la moral, la ética, ni se escribe ni se dice, se construye. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con el ingeniero Eduardo Estrella, candidato presidencial de la Cuarta Región. Tenemos que seguir insistiendo con lo que tiene que ver con la moral, con la ética, porque si hay algo que debilita nuestras instituciones es el fenómeno de la corrupción. El Estado no ha sido lo suficientemente competente como para que desde él se aborde y se combata la corrupción en la República Dominicana. ¿Qué usted se ha propuesto? O sea, ¿dónde va dirigido su programa? Porque la verdad es que el fenómeno de la corrupción es probablemente lo más preocupante que se está viviendo en la República Dominicana, ¿eh? Y los datos están ahí, los estudios de transparencia internacional, en fin. Y es un problema que va más allá del Estado, ¿eh? Se ha convertido también no solamente en pública, sino también privada, con consecuencias que van más allá de la distancia, ingeniero. Mira, la corrupción yo siempre la veo en dos vertientes. Vamos a ver. La parte de atacar la corrupción de manera preventiva y la coercitiva. En la preventiva yo he dicho que el Contralor de la República debiera ser independiente del Poder Ejecutivo. Que cada funcionario, cuando entre a la administración pública, en su declaración jurada, que ya se ha hecho una norma a veces de funcionarios, que declaran cuando entra que tienen 5 millones de pesos, que tienen 30 millones de pesos, cuando tal vez en la realidad tienen 5. Claro, claro. Entonces, ¿qué yo digo? Esa declaración jurada debe ir acompañada de una auditoría de esa Contraloría Independiente para que compruebe si lo que ese funcionario al momento de entrar está declarando que tiene cierto, para que no se cree un colchón. De decir, a la entrada declaro 20 millones más para yo tener ese colchón y conseguirlo en el camino. Eso por un lado. Pero también, cuando usted permite que un funcionario gane más de 1 millón de pesos, 1,5 millones de pesos, sin merecérselo, ese hasta cierto punto es una corrupción oculta. Claro. Es decir, y sobre todo, también que permite una brecha social muy grande. Porque tú te pones a pensar, Sergio, tú, y es justo que un empleado público que gane 10,000 pesos mensuales tenga que esperar 10 años cobrando 10,000 pesos para igualar lo que un funcionario se gana en un mes, que sea 1,200,000 pesos. Es una distorsión también. Es una distorsión. O sea, eso no puede desde un Estado propiciarse. Es una irracionalidad. Es una irracionalidad. Y entonces eso promueve hasta cierto punto la corrupción y la desigualdad social. Igual, por otro lado, combatir la corrupción. Mira, los últimos 2 presidentes yo he visto que han tenido una gran debilidad, que es que yo digo, el que usted no pueda cancelar, no lo nombre. Y no han sido a veces capaces de tomar medidas drásticas contra funcionarios de la administración pública que ante la opinión pública nacional están en cuestionamiento. Entonces eso de una manera u otra, como digo, propicia la corrupción administrativa y hay que combatirla. Ya. Y tratar cada vez más que el Ministerio Público sea independiente del Poder Ejecutivo, porque a veces sabemos de expedientes que puedan en un momento dado no prepararse debidamente con la finalidad de que ese expediente se caiga luego en los tribunales. No, hay una realidad. El Ministerio Público muchas veces, la sociedad lo percibe, no como su representante ante el sistema de justicia,
sino como el representante del Ejecutivo ante el Poder Judicial. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Usted sabe que el Ministerio Público es Es representante de la sociedad. Y eso es una de las distorsiones que desde el Estado existen. Ahora, usted hablaba del Contralor, que es uno de los actores del órgano de control del Estado. Yo sostengo la tesis de que el Contralor es como el Espíritu Santo del Sistema Nacional de Control. Pero usted fue senador y usted es mejor que nadie, porque usted inclusive tuvo iniciativas legislativas que fueron en esa dirección. El órgano del control del Estado es el Congreso Nacional, pero como órgano de control del Estado probablemente muy pocas veces ha ejercido una función que es por demás su principal función dentro de las funciones constitucionales que tiene nuestro Congreso. Pero también tenemos la Cámara de Cuentas, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Control. ¿Qué podemos hacer, ingeniero? Porque la verdad es que, concho, uno se desalienta muchas veces cuando uno ve que desde el propio órgano de control se propician prácticas como la del barrilito, el cofrecito, que son prácticas inconstitucionales y que están atentando contra lo que es la imagen del principal poder del Estado. ¿Cuál es la visión de Eduardo Estrella en ese sentido? Mira, te habla una persona, como te dice, yo nunca tuve una fundación. Quiero hacer ese paréntesis de entrada. Pero yo a veces he dicho que el principal culpable de eso es el presidente Fernández. Que en el 96, desde que llegó, se subió el sueldo, él le subió a todos los funcionarios. Entonces eso ha ido permitiendo que en el país es una cadena de quién gana más. De que si un funcionario, porque yo digo, cuando salió a la luz pública que esos funcionarios ganaban 1 millón y pico de pesos, lo que yo esperaba que lo menos que el presidente de la República iba a hacer era o rebajarle el sueldo o cancelarlo. Entonces lo permiten. ¿Qué dice después un legislador? No, pero espérate, yo puedo ganar tanto porque yo trabajo más que ese funcionario. Y un regidor dice, pero espérate, yo estoy trabajando, yo también me merezco tanto. Y entonces se ha destapado una caja de Pandora de que cada quien o cada sector entiende que se puede subir a su libre albedrío. Entonces, los organismos de control, a veces tú ves que si se va a mandar una reprogramación de los excedentes fiscales, pues el presidente dice, no, también dentro de los excedentes que se van a mandar a diferentes instituciones. Mira, Congreso, hay una parte que es para ustedes, que a veces como que no tienen una justificación de ser. Definitivamente. ¿Entiendes? O sea, ¿para qué también se le manda un excedente presupuestario al Congreso si son gastos muy... contribuye a la debilidad si son gastos muy fijos, como que ahí en esa partida prueba lo que hay una parte que es para ustedes. O sea, eso no es un buen mensaje. ¿No entiendes? No es un buen mensaje aprobar un presupuesto y decir que hay limitaciones del fondo. Y no aprobarle a la Suprema Corte de Justicia, no aprobarle a la Junta Central Electoral, pero después decirle, dependiendo en eso, vamos a ver cómo ayudamos a la Junta. No, pero eso no es cómo ayudamos a la Junta. Es que además usted es un presidente candidato. Que al momento de usted ser candidato ahora, usted está en igualdad de condiciones de los otros candidatos. Y en ese aspecto usted está por debajo de la Junta Central Electoral. Entonces se da una impresión de que te doy esta parte, pero lo otro te lo voy dando de acuerdo a como yo entienda que tú te puedes comportar. No sé, se están mandando muchos mensajes difusos. O sea, como te digo, respetando la parte personal, que yo en política siempre. Pero yo no, por más que me lo quieran justificar, no consigo que un presupuesto nacional, al despacho de la primera dama le hayan subido un 70% el presupuesto, de 260 millones a 445. 1.200.000 pesos diarios. O sea, él va a recibir más dinero que lo que recibe la Cámara de Cuentas, que es supuestamente el organismo de controlar. Claro. O va a recibe más dinero que lo que recibe la Dirección Nacional de Control de Drogas. Entonces, eso por más explicaciones que a mí me quieran dar, yo veo que eso no es por buen camino, no estamos dando buena señal. No, y también hay algunas distorsiones en lo que fue o lo que es el contenido y la partida del presupuesto nacional. Por ejemplo, uno se encuentra con que a la Junta Central Electoral para organizar las elecciones le van a dar menos que lo que le van a dar a los partidos para que diseñen sus propagandas. En fin, esas son distorsiones de verdad. ¿Cuál fue la razón de ser de que a los partidos políticos se le diera dinero del Estado? De que la mayoría de sus presupuestos lo cubrieran con fuentes del Estado para que no tuvieran que recurrir
a fuentes hasta cierto punto extrañas, oscuras, de financiarse su campaña. Eso era pensando que no pasaran de ahí, pero ¿qué resulta? Ahora reciben lo de la Junta y mejor si antes gastaban 300 millones, ahora gastan 1.000. ¿No? Entonces, ¿de dónde salen los otros 700? Precisamente en ese sentido, los tres, digamos así, los tres principales partidos, digo los tres principales partidos, porque son esos partidos los que más fondos van a recibir de la Junta, dicen que los 300 millones que van a recibir de ella no le dan y que ellos tendrán que buscar 700 millones más. ¿Por qué? ¿Y cuánto costaba la campaña? Porque cada vez lo que hace es que la suben más. Entonces, esto no fue la finalidad, eso no fue el objetivo cuando en la ley se quiso prever que se pusieran fondos del Estado. No, hay una realidad, ingeniero. Una de las razones y de los motivos que llevaron a que se hiciera esa ley fue también para que esos fondos contribuyeron a lo que es el proceso de modernización del sistema político electoral en la República Dominicana, y eso no ha contribuido para nada más que para todo lo contrario, porque si hay una fuente en donde desde los partidos se incentiva el clientelismo, es precisamente con los fondos que reciben de la propia Junta Central Electoral. Sí. Ahora, recientemente, el Congreso Nacional y ya finalmente el Presidente de la República promulgó una ley de función pública que nosotros la consideramos sumamente buena, porque es lo que probablemente destierre, siempre y cuando haya la voluntad, lo que tienen que ver las prácticas clientelares desde el Estado. ¿Cuál es la visión de Eduardo Estrella? O sea, una de las grandes tragedias, aparte de la corrupción, es que nunca habíamos contado con una verdadera ley de función pública. Y todo lo que es el Estado y todo lo que es la práctica política se ha venido desarrollando sobre la base del clientelismo, que es probablemente lo que más daño le ha hecho al sistema de partido o le hará al final del camino. ¿Cuál es la visión del candidato respecto a eso? Porque la verdad es que es un reto. Que eso prácticamente se ha estado pregonando, pero no hay la intención de aplicarlo. Yo me sorprendí mucho ver seminarios que se hablaba de la meritocracia o partidocracia. Y a la semana de hacer ese seminario, fomentado y promovido por instituciones del propio gobierno, se empezaron a nombrar y a comprar partidos políticos en la República Dominicana. Entonces, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Aquí se promulgó una ley de transparencia. ¿Y qué transparencia administrativa? Cuando yo era secretario de Obras Públicas, sin haber ley de transparencia, yo publicaba mensualmente en cada obra qué se gastaba, cuánto se le pagaba al contratista, cuál era el nombre del contratista y cuál era el nombre de la obra y dónde quedaba ubicada. Porque eso ayudaba que esa pequeña comunidad, tal vez de Salcedo, de Pedernales, sabía cuánto el contratista cobraba. Los suplidores decían, me tiene que pagar porque vi en los periódicos que tú cobraste. La comunidad exigía que se le terminara la obra porque se le estaba pagando. Pero cuando usted es una institución del Estado, pone en la prensa 400 millones de pesos para obra diversa. ¿Con qué se come eso? ¿Qué control se puede llevar? ¿Qué transparencia hay? Entonces, por eso, cuando a veces aquí también se cacarea tanto de la modernidad, y se habla tanto de modificar la Constitución, que yo estoy de acuerdo que hay que modificar algunas cosas de la Constitución. Pero yo digo, antes que todo eso, debiéramos aprobar una ley donde diga que se respeten las otras leyes del país, porque hay muchas leyes que desde el Poder Ejecutivo se están violando. Desde el punto de vista de lo que está reflejando la actual campaña electoral, ¿cómo Eduardo Estrella ve todo esto? La verdad es que la sociedad está totalmente desalentada. Son muy pocos los candidatos que están ejerciendo este proceso sobre la base de presentarle a la ciudadanía propuestas. Planteamientos y propuestas, claro. Vemos cómo el debate se ha personalizado y nos preocupa porque eso comienza a atentar contra el sistema de partido. ¿Y por qué el sistema de partido? Porque quienes lo componen es la clase política y vemos cómo hay una especie como de descomposición
del discurso. Mira, parte de eso fue la razón y la motivación de ser, de donde surgió el proyecto de la Cuarta Vía. Un grupo de partidos emergentes que vimos que hay un gran vacío en la sociedad dominicana y que esos tres partidos tradicionales no están representando lo que eran sus líderes y los fundadores de esos partidos. Entonces por eso la gente se siente desilusionada, se ha perdido aquí hasta la capacidad de asombro de los escándalos que a cada rato salen. La gente no quiere creer en ningún político y con razón. Mucha gente dice yo no voy a votar, pero nosotros hemos ido concientizando y diciendo a la gente no, tú debes votar, aunque no vote por mí, pero vota, porque tú dejando de votar está promoviendo que tal vez gobierne por lo que tú estás en contra, por la razón tal vez de la que tú no te estás levantando y ir a votar, sin tú darte cuenta, está ayudando y promoviendo eso. Entonces yo creo que la gente tiene que dar un paso hacia adelante, porque definitivamente, señor Betulio, si en el país no perdemos el miedo, vamos a perder la nación dominicana. Sin embargo, ingeniero, a veces todo esto se transforma en una especie como de fuente de confusión. Vemos que una gran parte de la clase política, muchas veces hasta por falta de educación, no se sabe comportar. Sin embargo, el sistema de partidos sigue siendo poderoso. Usted en la República Dominicana, para querer ocupar cualquier posición, por ejemplo, en el colegio médico, en el colegio de abogados, las posiciones gremiales, ya inclusive se están logrando a través de los propios partidos políticos. ¿Cómo? Es una verdadera contradicción todo esto, Sin embargo, los partidos siguen siendo instituciones poderosísimas, Bueno, pero en desmedro de las instituciones y de los gremios. Porque lo que más daño le ha hecho al país, precisamente, es insertar a los partidos políticos entre los gremios dominicanos, que entonces también van perdiendo su esencia de representar a sus afiliados y no de representar a un partido político. Porque el médico o el abogado que antes quería inscribirse en un partido se inscribía, pero si se inscribía en su gremio era para que el gremio lo defendiera como gremio. Claro. En cuanto a sus prestaciones como médico, a las aspiraciones de ellos o como abogado, pero no de que los partidos políticos se metan. Entonces los partidos políticos en sí se han dañado ellos, se han ido deteriorando, pero a la vez ha llegado esa carcoma a invadir instituciones que también la quieren dañar. Y yo te estoy hablando de una persona que soy un gran defensor de las instituciones de la República Dominicana. Claro que sí. O sea, yo creo que debemos fortalecer las instituciones. Por eso cuando yo veía gente del propio gobierno a veces desacreditando a la Policía Nacional, es un gran daño. Porque más bien lo que hay que tomar las medidas de la profilaxis que hay que tomar. Pero en la Policía Nacional hay muchos jóvenes serios. Mucha gente que no quiere que se le valore dentro del montón. Que quiere que esa policía sea diferente. Pero hay que darle el apoyo que la Policía Nacional se necesita. No es desacreditando a la Policía Nacional. Desacreditando cualquier institución de eso no se van a mejorar. Ahora, hay que crear conciencia. Y crear conciencia, como te digo, en el votante, para que lleve un presidente, lleve un gobierno que esté dispuesto y tenga la voluntad política de hacer las transformaciones que requiere el pueblo dominicano. Vamos a hacer una pausa, ingeniero, y de inmediato volvemos con nuestro excelente invitado. Usted terminó el bloque anterior hablando de la Policía Nacional, que es la institución encargada de mantener la seguridad ciudadana y el orden público. Yo, en honor a la verdad, conozco países que no tienen fuerzas armadas, pero no conozco en el mundo el primer país que no tenga una Policía Nacional.
Uno de los grandes problemas del Estado Dominicano es el problema de la seguridad ciudadana. Ciertamente han bajado algunos de los índices que se dispararon en el año 2005, pero no deja de seguir siendo una preocupación el problema de la seguridad ciudadana. ¿Cuál es la visión del candidato en cuanto a ese tema, que en todas las encuestas sale como el primer punto de preocupación de la sociedad dominicana? Mira, hay muchos tópicos, áreas por donde hay que hablar para la seguridad ciudadana. Siempre ponemos como ejemplo lo que mejoró en Nueva York en su seguridad. Pero en Nueva York, ¿cuánto gana un policía? Tiene su seguro médico, tiene su seguro de vida, tiene un plan de vivienda asegurado. Porque aquí no solo los policías, aquí no hay ningún sector de la vida nacional que se pueda hablar que se está haciendo un plan nacional de construcción de vivienda para paliar el déficit habitacional. Entonces, veíamos el año pasado, a principio de año, inclusive primera vez en la historia, que los pensionados de la Policía Nacional y la Fuerza Armada pusieron una barricada en la avenida Quinto Centenario porque ese mes no le habían pagado su sueldo de pensión. Y cuando yo veía un pensionado, un sargento, con 35 años que había pasado a la policía, decía, pero no ha habido dinero este mes para pagarme mi pensión de 3.500 pesos. Sin embargo, ya los funcionarios, y ahí reitero otra vez lo mismo, que ganan más de 1 millón de pesos ya cobraron. Entonces, cuando los policías activos se ven en ese espejo, dice, eso es lo que el pueblo, eso es lo que el gobierno, eso es lo que el país, con lo que me va a pagar a mí cuando yo salga. Yo debiera estarme sacrificando hasta cierto punto, poner en riesgo mi vida si mi familia no va a tener ninguna garantía. Entonces, esas condiciones de vehículos de la policía hay que darle atención al organismo, pero también qué medidas se está tomando con la frontera dominicana. Un país que no tenga control de su frontera no puede hablar de seguridad ciudadana. ¿Cuánta droga no se estará pasando por la frontera? ¿Cuántas armas no se estarán pasando por la frontera? Entonces, son varias vertientes. ¿Qué estamos haciendo en los barrios con el deporte? Ahí vuelvo y te digo, con el empleo, con la educación, para que la juventud... ¿Qué estamos haciendo con el servicio de energía eléctrica? Cuando un barrio de eso se le va a la luz a las 7 de la noche, hasta las 12 de la noche, poca delincuencia pasa, en un barrio prácticamente oscura, donde la gente no puede salir en la noche. Entonces son varias vertientes en donde hay que poner el dedo en la llaga, porque sin seguridad ciudadana prácticamente no hay país. Por eso las madres dominicanas no se duermen, como dicen aquí, no pegan un ojo hasta que el esposo o su hijo no llegue en la noche a la casa. Claro. Pero también qué garantía vamos a dar al turismo en el país. Una república, una nación que somos hospitalarios, pero también tenemos que brindar seguridad al turista extranjero, y es una de las fuentes que queremos cada vez más promover y desarrollar. Claro, claro. Entonces necesitamos ahí invertir todo el dinero que sea necesario en el asentamiento de la Policía Nacional, pero no a base también de préstamos dudosos como aquel que se quiso hacer de la policía para supuestamente equipar la Policía Nacional, porque entonces también estamos mandando un mal mensaje con eso. Ahora, usted ha hablado del tema eléctrico. Fundamental. Que yo creo que usted como candidato tiene una visión interesante en ese sentido. Hablábamos en el primer segmento de lo que son los procesos de producción de un Estado. Y evidentemente uno de los componentes del proceso de producción es la energía eléctrica. Sin embargo, en la República Dominicana hay un problema en cuanto a su sistema eléctrico. Ese problema es de corrupción, es un problema institucional o es un problema de gerencia. Yo diría que de todo, porque se ha estado hablando mucho de revisar los contratos del Acuerdo de Madrid y no se acaba de revisar eso. Yo he planteado en innumerables ocasiones, porque aquí se habla de un problema de cobro, que llevemos a los barrios los medidores prepagados, como ha hecho Sudáfrica, que tiene creo que ya más de un 80% de sus medidores instalados prepagados. Entonces, ¿en qué consiste el medidor prepagado? La mayoría
de la clase pobre, de los chiriperos, de los taxistas, de la gente que vende en la calle y de la clase media, los celulares que tienen son celulares de tarjeta, porque es la manera de ellos controlarse en sus gastos y no confiaban en la factura. Entonces, vamos a llevarlo a esos sectores eléctricos. ¿Qué usted gana una familia pobre que gana un salario mínimo de 4,000 pesos? Mandarle una factura al mes de 9,000 pesos. Una distorsión. Una distorsión, no puede pagarla. Entonces usted lo está llevando que por necesidad y por supervivencia esa persona tenga que engancharse a la luz. Porque no tiene que pagar, le van a cortar la luz, pero no va a quedar sin luz. O sea, le van a cortar, pero como queda sin luz, tiene que engancharse. Si tú le das la facilidad de que él pueda comprar 300 pesos de luz, 500 pesos de luz, él también lleva su control, compra su tarjeta y se va midiendo y dice, bueno, si en 10 días he gastado 300 pesos, si sigo con ese ritmo de gasto voy a gastar 900 al mes. Puedo gastarlo o veo qué tengo que apagar y qué reduzco. Entonces, eso se lleva para que sea mucho más eficiente, para ayudar a la población de que no gaste. Inclusive en las economías donde han hecho eso, ha quedado una energía disponible que no la utiliza el sector residencial para que lo pueda utilizar el sector productivo nacional, que en la medida que un país haya mayor consumo de energía del sector productivo, es un país que se está desarrollando, porque es un sector que sí genera y tiene dónde pagar la luz. Claro. Y eso va a ayudar a que baje el costo de la energía eléctrica. Igual por otro lado, acabar de aplicar los sistemas de energía eólica, de energía solar. Aquí la ley de hidrocarburos prevé que un 5% de esa ley, los fondos debieron destinarse para buscar fuentes alternativas de energía o ahorro de energía. Eso nunca se ha hecho. Por ese concepto, desde que la ley salió, el Estado ha recibido más de 4,000 millones de pesos. Y pregunta, ¿qué se ha hecho con ese dinero? Absolutamente nada. Bien. Entonces ahí volvemos otra vez al plan de nación. Claro, claro. Y que los ejemplos andan por ahí. Efectivamente. Evidentemente que sí. Sin embargo, yo creo que aquí va a haber que vivir una especie como de perestroika, en honor a la verdad. De todos nosotros, absolutamente todos nosotros. Cuando uno comienza a observar a la clase política en lo que es, claro, la clase política no tiene una composición homogénea, hay mucha gente que se sabe comportar, hay otros que no. Sin embargo, nosotros contamos con un órgano rector, que es la Junta Central Electoral. ¿Qué deberá de hacer la Junta Central Electoral, ingeniero, como para poder someter al orden a quienes componen el sistema de partido en la República Dominicana? Porque la verdad es que da la impresión de que andan al revés, Andan al revés. Entonces, ¿qué podrá hacer el órgano rector en esta ocasión como para someter a un grupo o una bandada de gente que definitivamente anda de su cuenta en la República Dominicana? Mira, lo primero que se debió haber aprobado un reglamento. Hay que modificar la ley de partido, pero la Junta tiene que hacer valer su autoridad como órgano rector de los partidos políticos y ejercer esa autoridad, lógicamente, con independencia de criterio y con imparcialidad. La Junta, mientras sea más imparcial, mientras tenga más acción en las cosas que tiene que tomar del día a día, los partidos políticos y la población dominicana la va a respetar más. Así, ganarse la confianza. Claro. Yo he dicho, esos jueces de la Junta precisamente saben la responsabilidad que tienen ante la nación dominicana, de lo que representa en este momento este proceso electoral. Este es un proceso vital para el futuro de la democracia de este país. Entonces, va siempre de parte de nosotros como Cuarta Vía la Junta a tener todo el apoyo en el entendido que actúe, como te digo, de manera independiente y de manera diáfana y transparente para montar este proceso electoral. Es el juez, es el árbitro, y ese árbitro tiene que ejercer su papel. Pero como te digo, con autoridad, con independencia y sin inclinación hacia ningún sector. Ingeniero, nos quedan 2 minutos de programa. ¿Por qué Eduardo Estrella? O sea, ¿qué le ofrece usted
nos ofrece a los dominicanos que nos motive a terminar votando por su candidatura? Te empezaría diciendo: mi hoja de servicio. La Biblia dice: por sus hechos los conoceréis. Y el pueblo dominicano que ponga una balanza, que valore a cada quien. Como yo te decía al inicio, ¿qué ha hecho? Cuando ha tenido la oportunidad de desenvolverse en una función pública. Si le ha mentido al pueblo dominicano, si lo ha engañado, cuál ha sido su modo de vida, qué planteamiento le está haciendo a la nación dominicana, si está dispuesto a hacer lo que hay que hacer con responsabilidad y autoridad, de que sea una persona que no tenga compromiso con ningún sector, sino el gran compromiso sea con la mayoría del pueblo dominicano. Sobre eso es que motivo que la nación dominicana, esos nuevos jóvenes votantes, que son más de 300,000 en estas elecciones, nosotros tenemos que pensar en esa juventud, que no va a ser el futuro, sino que tiene que ser parte del presente de este país. En esos jóvenes que le estamos exigiendo que estudien, que se preparen, que se desarrollen, pero tienen que pensar que va a haber un gobierno de equidad. Aquí hablamos mucho de reglas claras, de inversión extranjera, pero si no se combate la corrupción, si no se está dispuesto a hacer la revolución moral que necesita el país, las cosas no van a cambiar en la República Dominicana. Ingeniero, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, le agradezco el que me haya permitido compartir esta visión, una visión constructiva y positiva. Vengo con todo el deseo y el émbito de estar con ustedes, porque precisamente ustedes de las instituciones que ha sembrado y ha venido trillando un camino para que el país cambie, para que las instituciones se respeten. Ingeniero, gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.